Hoy tu ángel te dice que estás conectado a la fuente universal que te ha creado por medio de una chispa de luz que tienes dentro, tu poder interior. Este poder aumenta cada vez que das un paso en dirección a amarte a ti mismo, honrando quién eres y respetando la fuente de la vida que hay en tu interior. Sabiendo que eres uno con este poder y no algo separado, te ayuda a compartir la bondad y la belleza de la creación. Los ángeles te dicen que ha llegado el momento de que conozcas tu propio poder y sepas de lo que es capaz de hacer. Si estás dispuesto a volverte hacia este poder que llevas dentro, que te ama y te sustenta, lograrás que tu vida sea próspera y llena de amor. En la escuela no se te enseñó que los pensamientos eran creativos, ni que podían literalmente conformar tu vida. Cada pensamiento, emoción o estado mental va acompañado por vibraciones. Los humanos y todos los seres vivos radiamos un campo electromagnético producido principalmente por los latidos del corazón. Nuestros sentimientos se transmiten como ondas de radio a través de este campo. Todos los animales y las plantas se comunican mediante vibraciones. Si tuvieras más conocimiento sobre este principio de la vibración, a lo largo de la vida te hubieras ahorrado un montón de situaciones y relaciones malas. ¿Por qué crees que la gacela no se acerca al león? Sabe por las vibraciones que éste emana que el acercamiento significaría su fin. Tú captas en todo momento todo tipo de energía a un nivel vibracional. La energía que te rodea es capaz de alterar tu estado de ánimo, provocarte síntomas físicos, incluso advertirte de algún peligro. Cuando conoces a alguien, recibes numerosas pistas sobre su aura, por eso es que de entrada puedes conectar de inmediato o ponerte en guardia de manera instintiva sin una razón obvia y lógica. Tu propio campo energético también reacciona a lugares con un ambiente cargado y desagradable y te dice que deberías marcharte. Esta extraordinaria energía que está en cada célula de nuestro cuerpo nos permite experimentar la telepatía, clarividencia y otros fenómenos comúnmente llamados milagros, que en realidad son capacidades normales y naturales que todos podemos desarrollar. Las personas sensibles a la energía tienen una intuición que va más allá del razonamiento lógico. Detectan enseguida si alguien les está mintiendo. Es como si tuvieran integrado un detector de mentiras. También pueden predecir eventos futuros de manera espontánea. Cuando uno cree que todo es posible, se abre a las respuestas en todos los aspectos de su vida. Somos capaces de realizar cosas increíbles, pero aún no tenemos el conocimiento de ello, porque igual no lo emplearíamos para nuestro bien. Para que esto se dé, hay que vibrar en la frecuencia más alta del universo, que es el amor incondicional. Tener una mente y un corazón abiertos de sentir verdaderamente interés por toda la comunidad como una sola entidad. El fundamento del poder interior es el amor y la compasión. Entre más compasión sientes, más intensidad le darás a la luz que llevas dentro. Compasión no es sinónimo de lástima, se basa en el respeto por los derechos de los demás y el reconocimiento de que el otro es como tú. Aprende a mantenerte positivo lo más tiempo posible. Tienes que creer fuertemente que todo lo que necesites viene a ti en el momento y el lugar perfectos. Estés donde estés, suceda lo que suceda, hagas lo que hagas, siempre lo harás todo lo mejor que puedas, con el conocimiento, el entendimiento y la información que tengas en cada momento. Y cuando sepas más, harás las cosas de otra manera. Los ángeles nos desafían cada vez a reconocer nuestro poder y vivir nuestra verdad. Cuanto más conectas con el poder que hay dentro de ti, más libre estarás en todos los ámbitos de tu vida, más te aproximarás a la comprensión de que el poder de Dios vive dentro de cada uno. Bendiciones.